Bueno, estoy muy contenta de estar aquí, que tenía que haber estado en el 2020 y me ha tardado 2 años lograr llegar. Primero quiero disculparme porque estoy un poco resfriada, entonces tengo la voz un poco mal. Y segundo, quiero agradecer, por supuesto, a Rosa y a Lierni la invitación a venir, que como siempre son estas invitaciones que te ponen al trabajo y que te hacen producir algo e interrogarte sobre un tema, feminidad y maternidad, que es muy sencillo y al mismo tiempo es muy complejo. Lo que voy a presentarles hoy, no para que debatamos, para que charlemos, no son ideas que tienen que ver con el discurso de la antropología, de la sociología. Voy a apoyarme en lo que encontramos de manera cotidiana los psicoanalistas en nuestra práctica. Porque, como saben, el psicoanálisis es una praxis, es una práctica que aborda el sufrimiento subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las personas piden ayuda porque hay algo que no va en su vida como ellos creen que debería ir. Se sienten raros, distintos, enfermos en relación a una supuesta normalidad a la que aspirarían. Pero sucede que a partir de las singularidades se va dibujando también un mapa de lo transindividual, esto es, a partir de la localización de lo que no va en la vida de un sujeto y otro sujeto y otro sujeto, pues se acaba determinando una cierta área de dificultad general, podríamos decir. Eso fue lo que Freud alcanzó a definir, a localizar hace ya más de un siglo y que se puede resumir de una manera muy sencilla. La sexualidad es el problema central de los seres hablantes. Trataré de justificar esto porque, como pueden imaginar, tiene una complejidad y un alcance que dista mucho de reducirse a problemas respecto a la vivencia subjetiva de las relaciones sexuales, del placer sexual. Pero si logro que acepten que la sexualidad es un problema para los hablantes, pues será inevitable deducir que feminidad y maternidad están concernidas. Aunque solo sea por un dato muy simple. Los humanos pertenecemos al grupo de los seres vivos que tienen lo que se llama reproducción sexual. Esto es, que para generar un nuevo individuo, pues necesitamos que se involucren 2 individuos con una condición imprescindible, y es que tienen que ser de 2 sexos distintos. En este punto, lo siento porque eso afecta siempre al narcisismo, pues somos iguales que las plantas, por ejemplo, que se reproducen por polinización, o somos también iguales que algunos peces que tienen lo que se llama fecundación externa, o sea, la hembra deja el huevo en algún lado y luego va el macho y lo fecunda. Y somos también iguales que muchísimos animales, todos los mamíferos, por ejemplo, que tienen fecundación interna. Esto es, el macho fecunda a la hembra, la cría crece en el interior de la hembra y después sale. Desde este punto de coincidencia, la sexualidad y con ella la reproducción es un cometido principal de todo organismo, reproducirse. Su contribución, la contribución de todo organismo a mantener la especie mediante la producción de nuevos individuos. Y sin embargo, es indudable que los seres humanos son totalmente distintos en lo que concierne a la sexualidad y a la reproducción. Por ejemplo, ya de entrada, si tomamos la norma heterosexual, esta cuestión de que tienen que ser 2 individuos de distinto sexo, si tomamos esta norma como necesaria para la reproducción de la especie, ya se ve cómo los seres humanos no han dejado de inventar desde los tiempos de los tiempos maneras, modos de contracepción. Esto es, han buscado separar, desunir el acto sexual y la reproducción. Esto es, se han afanado para lograr que fuera posible un acto sexual
sin la consecuencia de la reproducción. Y lo han logrado. A veces falla, pero en general lo han logrado. Por lo tanto, han destruido este vínculo necesario que legitimaba la heterosexualidad, la necesidad de dos sexos distintos. Pero la cosa no acaba ahí. Después de la contracepción vino la reproducción asistida, con modalidades de lo más variado, la inseminación artificial, óvulos y embriones congelados, etcétera, que todavía distancia más la supervivencia de la especie del acto sexual. Y por último, muchos, por suerte no todos, sueñan con la clonación. O sea, veremos eso si algún día llegará, pero la clonación rompe ya con cualquier relación entre reproducción y necesidad de dos de distinto sexo para la reproducción. Es claro, pues, que hay algo en el sexo que nos distancia de los otros vivientes sexuados. Pero volvamos un poco a esto de los dos sexos, hombre-mujer. Hasta la actualidad, todo lo humano es situado muy tempranamente en uno de esos dos lados, masculino o femenino. Y eso muchísimo antes de que el individuo en sí mismo esté listo siquiera para hacerse esa pregunta. Es más, sucede ya antes incluso de nacer, las ecografías, etcétera, y es el otro, social, médico, familiar, quien le atribuirá uno de los dos. Pero eso no evita que más adelante cada cual se vea obligado a consentir o a rechazar esa atribución inicial hecha por el otro, social, familiar, etc. Esa es la diferencia entre sexo y sexuación. En tanto, la sexuación implica la propia posición subjetiva, el propio consentimiento respecto a lo real de la anatomía, a lo real del cuerpo. Pero, incluso si uno acepta el sexo que le han atribuido, eso no dice nada de la manera en que vivirá su masculinidad o su feminidad, hasta dónde se sentirá suficientemente masculino o suficientemente femenina. Cuestión que no solo se pone sobre la mesa a partir de su discurso, a partir de lo que cada uno dice de sí mismo, conscientemente y inconscientemente, sino también a partir de lo que hace con su cuerpo, cómo lo trata en su imagen y en su real, y cómo lo pone en juego respecto a los otros cuerpos. Podríamos decir entonces que hombre y mujer son simplemente eso, dos palabras, que se definen porque si uno no es hombre es mujer y si uno no es mujer es hombre, o sea, por oposición, pero sin que lleguen a decir algo de una esencia del comportamiento que se espera, que vendría ya naturalmente, algo que sería innato, que vendría asociado porque no hay una esencia hombre o mujer como identidad radical. A falta de esa esencia, pues una vez al niño o a la niña se le ha adjudicado uno de esos términos, será del otro, de ese otro social, de quien deberá también aprender todo lo que hay que hacer en la vida, en tanto hombre o en tanto mujer. ¿Quién es ese otro del que uno debe aprender? Bueno, en primer lugar, es quien le acoge y lo sostiene cuando es aún totalmente incapaz de autonomía. Los seres humanos nacemos bastante prematuros, parece que además con los años y en según qué países es más, porque se necesitan más años de que alguien los sostenga para que puedan funcionar solos en la vida. Todos somos dependientes de alguien durante mucho tiempo y ese alguien, ese otro, es un conglomerado, de alguna manera, formado por progenitores allegados y subrogados de estos, o sea, todo el entorno del niño, a través del cual se recibe toda la influencia de la sociedad en la que vive, a la que ha llegado.
Evidentemente, la idea de feminidad o de masculinidad está asociada a cuestiones muy variables en cada familia, pero incluye también la influencia de la época y el lugar donde uno nace. La idea de mujer, de feminidad en San Sebastián hoy no es la misma idea que en San Sebastián hace 100 años y no es la misma idea que en Irán o en Perú hoy. La cuestión, inevitablemente, es que lo que hay que hacer como hombre o como mujer no viene naturalmente de cada cual, ni tampoco es un invento personal que uno haga, sino que está articulado a la sociedad en la que vive, al discurso de época en el que está inmerso. Y quizás en este punto se puede establecer una diferencia entre lo que sería la feminidad y lo femenino. Podríamos abordar, por ejemplo, la feminidad como ese conjunto, es así como se define en el diccionario, conjunto de cualidades que en una cultura particular alude a los valores, las características y los comportamientos de las mujeres. De forma que, evidentemente, incluso hay ciertos ideales de feminidad, ciertos patrones que se propondrían como ejemplo o como modelo deseable de mujer. Cada uno de ustedes puede tratar de pensar en uno de esos ideales de feminidad. ¿Quién les viene a la cabeza? La primera imagen que les viene a la cabeza como ideal de feminidad. Y en general, siempre hay excepciones, pero en general esos ideales de feminidad suelen estar un poco del lado de la mascarada femenina, en el sentido de la seducción, de la atracción sexual. Por supuesto, evidentemente, que se pueden encontrar mujeres admirables en la política, en la vida social y en la intelectualidad o en la ciencia, pero eso no suele ubicarlas como un ideal de feminidad. Y sabemos que esos ideales de feminidad afectan de manera muy fuerte a muchas mujeres, por no decir a todas, produciendo graves contradicciones entre el discurso que pueden sostener, consciente, informado, orientado incluso por ideales feministas muy claros, contradicciones entre ese discurso y lo que viven subjetivamente y que quizás rechazan de sí mismas, secretos inconfesables sobre su deseo y la relación con su cuerpo y con los hombres que ponen bajo un férreo control yoico, pero que las interroga. Como fuera, lo que comprobamos es que en cada sociedad la introducción de esa marca del otro, de ese niño, niña, hombre, mujer, no va sola. No es solamente que se ponga la marca, sino que además llega acompañada, invariablemente, de montones de otras pequeñas cosas que acentúan esa diferencia anatómica percibida. La marca hombre-mujer es acentuada con otros pluses que se añaden. Perforación de orejas, juguetes distintos, colores distintos, vestidos distintos, actividades tipo distinto, todo ello pluses que parecen ser requeridos para ayudar a afirmar esa identificación, esa identidad hombre o mujer. O sea, una niña sin pendientes dice, no se van a dar cuenta que es una niña y ella misma, entonces ponemos los pendientes para que se sepa y ya lo vaya cuando pueda sabiendo ella. Vamos añadiendo montones de cosas. De alguna manera sería como si se pudiera o se debiera paliar una falla, algo que falla, una carencia que dificulta o que impide que el organismo, por sí solo él mismo, se pueda ubicar del lado que le corresponda, que uno ya tuviera en sí mismo la información. Deben añadirse distintos semblantes, distintos
cosas que se añaden para asegurar que cada cual representa bien el sexo que le pertenece o que se le ha atribuido. Y sabemos bien lo que eso es en la adolescencia, por ejemplo, que es un momento en donde es necesario empezar a ponerse de un lado o del otro más claramente. No solo eso, también fuera de la adolescencia, pero en la adolescencia todo el trabajo frente al espejo, todo el trabajo con el armario, con los accesorios, con el propio cuerpo, para sentirse a la altura de representar lo que uno supuestamente es ya. En cierto modo, la cuestión es que hay que ayudar a pasar de hembra a mujer y hay que ayudar también a pasar de macho a hombre. Pero al mismo tiempo no hay manera de localizar y concluir sobre qué es un verdadero hombre y qué es una verdadera mujer, dado que para nosotros no está únicamente relacionado con la reproducción. No es solamente eso, sino que está relacionado con la manera de hacer, con el modo de gozar de cada cual, y cuando lo social, lo simbólico, intenta producir el tipo ideal, la idea tipo de lo que sería una cosa u otra, hombre o mujer, nunca se logra una que sea definitiva. Resulta que cambia permanentemente, se modifica, se desliza incesantemente, lo que, por supuesto, añade una dificultad adicional a la tarea de armarse con esa serie de semblantes que ya lo ubicarían a uno en un sexo y ya sería claro para los otros y para uno mismo. Estos ideales cambian permanentemente o son tan rígidos que producen un efecto intrusivo porque uno no se siente a la altura de eso que están diciendo que uno debería ser, de manera que dividen al sujeto, lo problematizan, le hacen surgir mil interrogantes, dificultades y también síntomas. Cada uno puede preguntarse qué me hace o qué me haría, a partir de qué soy una verdadera mujer o un verdadero hombre. ¿Estoy a la altura de eso que supuestamente soy? Y surgen también las contradicciones. Por ejemplo, conscientemente uno puede hacer un discurso en donde se desvalorice la idea del sex symbol y que se desvalorice la importancia de la belleza o no de un cuerpo en relación a la feminidad, pero al mismo tiempo, y esto es un discurso ahora muy extendido, pero al mismo tiempo lo que vemos es cómo aumenta el rechazo del propio cuerpo y la exigencia al cuerpo de que sea otro, distinto. Por ejemplo, aumenta la anorexia, aumentan las operaciones de cirugía estética, aumentan exponencialmente los centros de belleza, aumenta la adicción al deporte. Eso en lo social. Pero además, en cada familia, queriendo y sin querer, hay predicaciones, se predica sobre lo que es ser hombre o mujer. Y son predicaciones que empujan a los niños a posiciones viriles y a las niñas a posiciones femeninas. Se predica sobre el sexo, uno no se da cuenta, pero se predica sobre el sexo permanentemente, con palabras y en acto. Y el sujeto, los sujetos son empujados a aceptar esas predicaciones, incluso a veces a pesar de sus protestas, Pueden protestar, pero igualmente eso está ahí. Por ejemplo, la niña puede protestar cuando la madre le dice: hija, con un hombre no se discute. Es un ejemplo banal, podría haber encontrado otra frase. Pero también podría ser la inversa. La madre que le dice al hijo: niño, sobre todo con una mujer no discutas nunca. Me es igual, no importa, es una predicación. Es un ejemplo banal, pero lo que la clínica nos confirma es que las palabras se inscriben. Las de la madre, y también, por supuesto, las del padre y las de otros. Y también las contradicciones entre las palabras de todos los que están ahí.
Cuando una madre, por ejemplo, quiere hacer de una hija una bella imagen de moda, cosa que tampoco es tan extraño, madres que esperan de la hija que esté a la altura de un modelo de feminidad, y un día el padre le dice a la hija que viene en ese semblante, le dice, pareces un monigote, esa contradicción produce un efecto brutal sobre esa hija y un cambio de posición radical respecto al mandato paterno. Entonces, ¿cuál es la cuestión central? ¿Por qué es necesario añadir algo al ser humano para que pueda funcionar? Para que pueda funcionar ubicado en un lado o en otro, como hombre o como mujer. ¿Por qué no basta con la información real que ya hay en el cuerpo, como el resto de bichos? Esa información que ya está genéticamente. ¿Por qué hay que añadir algo que es ajeno, que viene del otro? Bueno, pues porque el resto de los seres vivos, la verdad es que se arreglan bastante bien a partir del soporte orgánico del que están hechos. Las plantas y los bichos, animales diversos, bueno, su organismo mantiene con la vida una relación estable y predecible. Sus funciones básicas están programadas en sus genes y están orientadas por el instinto. Sabemos a priori muchísimas cosas de su vida, casi todo. Sabemos qué comerán, dónde irán, cómo harán, cuándo se aparearán, de qué manera elegirán el partener. Sabemos todo, lo podemos predecir. El uso de su vida está totalmente dictado por su organismo. Su vida la da su organismo, la ordena su organismo. Por supuesto, me estoy refiriendo a los animales no domésticos, ¿vale? Porque los perros, como son un poco sensibles también al lenguaje, se acaban pareciendo a nosotros, los gatos también. Todos los bichos domésticos son así un poco más raros, pero porque son como nosotros. Por tanto, hay que pensar en osos o en elefantes, ¿vale? Para animales que son un poco más ajenos, que no... ¿Cómo se organiza la vida de los osos o de los elefantes? Bueno, pues con dos grandes necesidades. Hay dos grandes grupos de necesidades. Por un lado está todo lo que concierne a la supervivencia individual del bicho en concreto, el oso, o sea, alimentación, seguridad, descanso, todo lo que es para él. Y, por otro lado, lo que concierne a la supervivencia de la especie, esto es, la reproducción. Son las dos grandes necesidades que organizan la cosa. Y sabemos que en ellos ambas necesidades, tanto las individuales como las de la especie, están reguladas por el instinto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no hay en los animales ni capricho, ni deseo, ni inhibición, ni perversión. O sea, no hay tigres que opten por ser vegetarianos. Eso de, mira, a mí la carne no me va, yo me voy a... No, no hay. Cebras que se entreguen sexualmente a los elefantes. No hay. No hay ningún individuo de ninguna especie que reniegue de la procreación. Y, por supuesto, ninguna pava elige a un pavo real sin plumas si hay al abasto uno con una magnífica cola de plumas. ¿Vale? Sus vidas y sus elecciones son totalmente anticipables, porque en los animales las necesidades no cambian. No se transforman. El hambre siempre es hambre y la sed es siempre sed. Y los objetos que las satisfacen son siempre los mismos. Y exactamente lo mismo sucede con la reproducción. Funciona por ciclos regulados y muy organizados. Fuera de los periodos de celo y de cría, la manera de vivir de los individuos de uno y otro sexo no presenta diferencias importantes. Es solamente en la época de procreación y de cuidado de las crías. El resto del tiempo el león y la leona hacen lo mismo. Todo cambia cuando el organismo de las hembras empieza a producir feromona, que la huelen los machos en la orina y en el sudor. Eso sucede cuando ella está en periodo fértil. En el momento en que el macho huele la orina y el sudor, se despierta su interés sexual. Es igual quien sea la osa, si ha jugado con él, si no ha jugado con él, si se conocen, si la acaba de conocer, no importa. Si hay feromona, sirve.
despierta la excitación del macho y lo dispone al apareamiento con esa hembra. Ella, por su parte, solo consiente a dicho apareamiento en la época de celo. El resto del tiempo parece no interesarle en absoluto. Y en la época en que está en celo, es verdad que se observa que el consentimiento de la hembra depende de la evaluación de ciertas características, habilidades, capacidades de un macho en comparación con otros. Por ejemplo, esto que digo de la cola, ¿no? O sea, los pavos, el macho abre la cola de las plumas y la pava elige, y siempre elige al que tiene más plumas. Sabemos que en las mujeres eso no es así. Hay veces que hay uno más alto y uno elige a uno más bajito, ¿no? O sea, no está condicionado totalmente por una cualidad que es genérica para todos. Hay unos animales que a mí me gustan mucho, que son los pingüinos, porque los pingüinos, los machos, me han dicho, yo no lo he visto, pero me gusta la idea. Los pingüinos, los machos, cuando es la época del apareamiento, hacen círculos, imaginaros ahí en el hielo que no hay nada, hacen círculos de piedritas. Entonces las hembras van pasando y cuando encuentran un círculo que parece que está más bien hecho, se meten dentro y quiere decir que sí. Es como la casita, ¿no? Es una evaluación de una capacidad. O sea, si el tipo ha sido capaz de poner las piedras así, esto tiene que dar buenas crías, seguro. De alguna manera, podríamos decir que en cada especie esa elección, menos en el ser humano, está determinada instintivamente. O sea, la hembra siempre elegirá al macho que mejor cría puede dar para la continuidad de la especie. El más listo, el más fuerte, el más. Ya solo con ese dato está claro que los hablantes no nos parecemos a ellos ni de lejos. Porque, por ejemplo, las mujeres pueden elegir a un hombre precisamente por un rasgo de fragilidad, por una debilidad, por lo que no va, porque eso también les da un lugar particular a ellas. Bueno, en resumen, la cuestión es que en los animales el objeto que satisface la necesidad está determinadísimo y las necesidades, tanto las propias como las de la especie, se manifiestan cíclicamente, de manera instintiva, regulada. No hay nada que sea del orden del deseo, del anhelo, sino que todo se juega en el nivel de las necesidades y su satisfacción. Bueno, pues para los humanos la cosa no va así. Podríamos decir que nosotros estamos desprogramados respecto a cómo hay que hacer con la vida que palpita en nuestros organismos. Es totalmente imposible anticipar sobre cada uno qué le dará placer y qué le será molesto, cómo será su relación con los iguales, con su propio cuerpo e incluso con el medio, qué hará y qué no hará en los años que viva. Eso ya nos aleja a todas luces del resto de los vivientes. Todo lo que será la vida de cada cual, dentro, por supuesto, de cierto margen de maniobra que deja el mundo en el que a uno le toca nacer. No es lo mismo nacer hoy en San Sebastián que hoy en Ucrania. Evidentemente hay cosas que no dependen solo del sujeto, pero todo lo que será su vida está por construir. Cada uno debe construir su manera de vivir, de usar la vida. ¿De qué manera nos organizamos los humanos a falta de ese dictado instintivo genético para vivir? Bueno, pues a falta de ese programa tenemos una suerte, tenemos un artefacto que es el lenguaje. El lenguaje es lo que viene a funcionar como suplente, porque resulta que los seres humanos somos sensibles a las palabras nos mellan, nos afectan. La cháchara de los que nos rodean, de los que nos acogen, producen efectos en nosotros, efectos en forma de afectos. Es más, aunque parezca mentira, ese bla bla, ese oír hablar, es tan precioso al cachorro de hombre que en cierto modo lo requiere incluso para sobrevivir. Hubo un rey, un tal Federico II de Alemania, que estaba intrigado en el siglo, no os preocupéis porque fue en el siglo XIII, o sea que ya hace tiempo, que él estaba intrigado por saber en qué lengua hablaría un niño al que nunca se le hubiera hablado. En el siglo XIII uno se podía hacer esas preguntas. Entonces decidió hacer un experimento, cogió un grupo de niños, me parece que además eran 30 niños,
y cogió unas nodrizas y la cuestión era que los tenían que alimentar, los tenían que cuidar, todo bien, pero sin hacerles gracias ni hablarles de forma alguna. Bueno, pues el trabajo se hizo en vano porque todos los niños murieron al poco tiempo. Podríamos decir que a ese decir, a ese bla bla, que incluso para un niño puede no tener aún significación alguna, resulta que sin embargo es precioso a la vida humana. Es la lengua, lo que llamamos la lengua materna, en tanto es la primera, no porque sea la madre. Es con el lenguaje que se introduce a un infant, a un niño, una niña, a la manera de gozar y vivir, con sus otros primordiales, que le hacen ofertas y le prohíben cosas, que le dicen esto te va a gustar y esto no, esto puedes hacerlo y esto no, esto sí y aquello no, te vamos a elegir ese colegio y no el otro colegio, te vamos a llevar a tal sitio a hacer deporte y no a tal otro. Bueno, cada niño es sumergido en un mundo que habla, porque en realidad no nos relacionamos con el mundo real, sino que nos relacionamos con el mundo que se nos transmite por el lenguaje. Todo lo que es y lo que no es nos viene del lenguaje. Por eso no hay dos niños iguales, todos los niños son distintos. Cada uno es resultado, porta una cierta verdad que es única, porque tiene una historia concreta solamente de él y que se precisa de una manera muy sencilla. Jacques Lacan, un psicoanalista francés, decía una frase muy simple pero que es muy clara, decía que todos los niños son únicos, decía porque no es lo mismo haber tenido a su mamá que a la mamá del vecino y lo mismo respecto al padre, evidentemente. Si los que te han hablado son unos y te han dicho unas cosas, no es lo mismo que si son otros. Nuestro cuerpo, el de los seres humanos, es nuestra única consistencia y lo único con lo que podemos pensarnos. Cada uno de nosotros cuando piensa en sí mismo se piensa con su cuerpo. Imaginarnos a nosotros mismos es una sustancia que se afecta por los decires que le llegan, decires que incluyen lo que se dice de él y lo que se le dice a él. Cada ser humano, cada sujeto es resultado de encuentros y desencuentros que han dejado marcas en él. Pero lo más impactante es que la singularidad que cada uno va a ser es totalmente imposible de prever, de organizar, de determinar. Nadie sabe qué palabras, qué discurso, qué situaciones harán diana para cada cual. Nadie puede saber cómo y cuándo eso sucederá, cuándo habrá una frase que marque, que a uno le impacte. Ni siquiera, por supuesto, los padres. Ya les gustaría, porque entonces decidirían cuáles son las frases que hay que decir para producir la marca que ellos quieren, pero es que eso no sucede. El modo que para cada cual tomará la manera de gozar de la vida, de vivir la vida que tendrá, es fruto de un encuentro contingente, imprevisible. Es más, hay una doble contingencia. Hay el encuentro con ciertas cosas que a uno le llegan, le dicen y se hablan de él, y en segundo lugar, el uso que hace de esas cosas para, a partir de ahí, construir su destino. Y ahí se localiza lo excepcional de los seres humanos, de los seres hablantes. Nosotros nos aprestamos a vivir la vida, a gozar de la vida que pulsa en nuestro organismo, cada uno a su manera. Cada uno hace elecciones, pero lo sorprendente es que también sufre de esas elecciones. Por ejemplo, yo decido ser psicoanalista y sufro un montón cada vez que tengo que escribir una conferencia. Podría haber elegido algo que no me hiciera sufrir, ¿no? O uno decide tener hijos y va y se angustia enormemente cuando tiene hijos. Pero resulta que hay otros que deciden no tener hijos y se angustian muchísimo de estar solos. Finalmente son decisiones que uno va tomando, pero que también nos hacen sufrir. Las elecciones que hacemos, de eso también sufrimos. Pero es una manera también de gozar. No entendáis goce como satisfacciones, una manera de vivir la vida que evidentemente está lejos de cualquier naturalidad y siempre nos interroga. Nos causa nuestra manera de disfrutar de la vida, las elecciones que hacemos nos causan pensamientos, afectos, emociones, pero además
nunca sentimos que sea exactamente como debería ser. Siempre pensamos que deberíamos hacer las cosas de otra manera. Siempre nos falta algo para que sintamos que nuestra vida está yendo como debería ir. Estamos siempre buscando algo. Estamos siempre marcados por algo que falta. Vistas las cosas así, la separación entre procreación y goce sexual es muy clara en los humanos. Para una mujer no se trata de que su partener, en lo que respecta a obtener un placer sexual, deba ser un hombre, como un donante de esperma prácticamente para la maternidad, que sería una realización obligada como lo es para otras especies. Y para un hombre, que su virilidad no se manifiesta más o menos por ser elegido por una mayor cantidad de hembras, de mujeres, para reproducirse. La vida sexual de los hombres y de las mujeres es muchísimo más complicada, precisamente porque no hay nada que determine cuál es el objeto adecuado para cada cual. Por suerte, además, porque si no todo el mundo querría el mismo objeto. Por suerte, no hay el objeto adecuado y eso permite que haya más variedad. Esto es, el objeto que sirve a Juana, a Luisa y les puede funcionar muy bien, pues resulta que no les sirve ni a Pedro ni a María. ¿Qué viene entonces en nosotros, en los seres humanos, a suplir eso que nos permitiría elegir un partener? Bueno, por suerte nosotros tenemos el amor, eso que llamamos amor. Ese afecto que hace que alguien que no lo conocías hasta hace 3 días de repente se vuelve indispensable y que es como puede ser que yo haya vivido tanto tiempo sin esta persona. Pues habías vivido sin ningún problema. Se vuelven imprescindible, en único, además, para un sujeto. De repente, contingentemente, se encuentra ese que precisamente era necesario y además el único posible, a veces. Entonces, a falta de instinto, para el encuentro del partener, funciona el amor. El amor es el suplente en nosotros del instinto. Pero, ¿qué sucede del lado de la procreación? Bueno, la ciencia, es verdad, en su búsqueda de reducir al mínimo la subjetividad, habla de técnicas de reproducción. Pero los seres humanos no dicen estoy buscando reproducirme, voy a procrear. No, lo que dicen es quiero tener un hijo, ¿no? O quiero ser madre. A veces se pone el acento en el objeto que se quiere obtener, a veces el acento en el ser que uno quiere devenir cuando tenga ese objeto. O queremos ser padres. Por tanto, maternidad y paternidad, si bien evidentemente tienen que ver con la procreación y la especie humana se alegra cuando alguien lo decide, pero maternidad y paternidad toman como protagonista al sujeto, al individuo que toma esa decisión, apunta a su relación subjetiva con la propia reproducción, no con la especie en general, a cómo vive y a de qué manera afecta a su vida de sujeto el hecho de procrear. Y sobre todo, de qué manera su deseo está involucrado allí. Concretamente, por ejemplo, respecto a la maternidad. Allí donde las hembras no humanas siguen hoy dirigidas exclusivamente por el instinto y donde las mujeres, hasta hace menos de un siglo, debían abordar la maternidad como un inevitable, con distintos intereses o presiones en juego, ya sea por la voluntad divina, por eso de Dios, que Dios mandaba hijos a algunas y a otras no, por la voluntad divina, por la presión familiar, por ejemplo, para mantener el apellido de la saga, o por el interés atribuido a lo que hijos o hijas podían aportar a la economía familiar o a la estabilidad familiar. Bueno, Freud se dedicó más bien a escuchar lo que significaba subjetivamente para las mujeres de su época tener un hijo. Y puso eso en relación con algo estrictamente humano, el deseo.
Freud destacó la cuestión del deseo, consciente e inconsciente, que afecta o no a cada mujer en su singularidad cuando se afronta a la maternidad. Hoy, por ejemplo, las mujeres, contando con los avances de la ciencia y de la tecnología, con la independencia económica y los cambios sociales, bueno, pues parecerían poder abordar la maternidad en función única y exclusivamente de ese deseo suyo, singular, personal. Pero precisamente es ahora cuando se pone más en evidencia que ese deseo es, sin duda, algo profundamente íntimo, pero al mismo tiempo es fruto de una gran variedad de influencias que recibe cada mujer en lo simbólico y en lo imaginario a lo largo de su historia y en su actualidad, ya sea ensalzando la maternidad como una muestra de éxito y de realización personal, o como un obstáculo radical exactamente para esas mismas dos cosas, como un obstáculo para la realización personal y el éxito. Al tiempo que, inevitablemente, hay lo que llamamos, bueno, lo que yo llamo la presión de lo real. Para la mujer hay un reloj biológico que dice hasta aquí y que es una presión real que reciben las mujeres y que se impone, que implica un límite realmente natural a la maternidad. Con todas esas cosas debe bregar el deseo de maternidad, que siempre puede ser cuestionado en su legitimidad, pero no por los demás, sino incluso por la propia mujer. Cada mujer puede preguntarse, ¿deseo yo realmente un hijo o es algo que no tiene que ver conmigo? ¿Soy capaz de ser madre o no podré? ¿Qué será de la mujer que soy hoy si me hago madre? Y nadie puede responder antes de que sea madre sobre esas cuestiones. Es totalmente imposible. Y la respuesta solo la puede encontrar ella, muchas veces, además, años más tarde de haber sido madre. La maternidad compromete todo en una mujer, compromete lo simbólico, lo imaginario y lo real, y está muy lejos de cualquier cuestión instintiva que se organizaría sin dificultad. La maternidad puede ser un anhelo y al mismo tiempo una tortura. Puede ser una aspiración y al mismo tiempo un fracaso. Pueden tener efectos totalmente inesperados que causan a las mujeres culpabilidad, vergüenza, tristeza, por no estar a la altura del ideal que se habían forjado. La cuestión es si van a poder producir alguna elaboración al respecto para salir de esa situación de tristeza, de culpabilidad o de angustia, si encontrarán el lugar para plantear su dificultad. Por ejemplo, en lo que respecta a la relación entre feminidad y maternidad, la frase clásica «ya es mujer», para referirse a la jovencita que empieza a menstruar, poco a poco va desapareciendo del lenguaje habitual. Pero eso no impide que una niña de 13 años esconda durante meses la llegada de su regla a sus padres y se entregue a un silencio imposible de quebrar al respecto, con la idea, cuando finalmente puede hablar de eso, de que eso la hacía mujer y que ella no quería aún ser mujer porque no sabía cómo había que hacer. No es suficiente proclamar que feminidad y maternidad no son sinónimos, no basta un discurso sobre eso. Hay algo que es totalmente personal e íntimo a cada mujer y que solo puede ser abordado una por una. Por ejemplo, lo mismo sucede con la desazón de esa treintañera
que compartía con su pareja el vivo deseo, ambos querían ser padres, y ahora, una vez que ella es madre, no soporta que aún amando tiernamente a su marido, el deseo sexual por él haya desaparecido de manera radical. Y se dice a sí misma que sí, que ahora ella ama al padre de su hija, pero que el cuerpo de él, que antes era un objeto preciado de placer, ya no le despierta ningún deseo. Y eso la aterra, porque precisamente no se lo puede decir a él, que además es su confidente, su amigo, su persona más cercana, con quien han compartido el maravilloso deseo de tener el hijo maravilloso que tienen. Pero se introduce algo que de repente cambia la vida. O esa otra madre que está muy feliz de su maternidad, está encantada con su hija, pero en cuanto la pone a mamar, en cuanto empieza a darle de mamar, se siente invadida por una tristeza terrible de la que le cuesta mucho encontrar palabras para decir qué pasa. Y en un momento determinado, bueno, lo que logra construir es que siente que nadie la ha autorizado a ser madre, que no se siente con derecho a ser madre, a tener esa situación tan fantástica. Antes era ella una mujer deseante, llena de proyectos, y ahora siente que solo se ve llamada a dar el pecho, además, en primer lugar. Podríamos decir que ahora ella se ha convertido en la figura del otro que tiene para dar a otro, de quien el hijo, además, depende para sobrevivir, y eso la angustia terriblemente. Le parece que es una impostora, que es una mentira. O esa otra, por ejemplo, profesional, exitosa y exigente, que una vez madre se siente incapaz de responder a esos dos ámbitos de su vida, madre y profesional, y queda atrapada en una inquietud permanente. O sea, cuando está ejerciendo de madre siente que incumple sus compromisos profesionales y cuando cumple con su profesión siente que abandona a su hijo. No puede disfrutar, por tanto, ni del éxito profesional ni del hijo. Hay siempre como un cortocircuito que puede producirse entre esos dos otros, ese otro que da y ese otro que desea, que pueden llegar a interferir para muchas mujeres. El otro de la demanda, ese que la madre encarna respecto al hijo, ese otro que da, que tiene y que da, y el otro del deseo, que puede ser para su partener, ser deseada y ser deseante, o para la vida en general. ¿Cómo hacer para que la madre no cubra completamente a la mujer? O incluso cabría abordar, como plantea un psicoanalista francés, Jacques-Alain Miller, en un seminario muy interesante que dio, que se llama La naturaleza de los semblantes, cabría abordar por qué muchas mujeres testimonian que solo rechazando la maternidad es posible para ellas sentirse realmente mujeres. O sea, como si hubiera, no como si fuera una condición que fuera junta, para ser mujer hay que ser madre, sino que lo que se puede encontrar en la clínica es como para muchas mujeres ser madre impide ser mujer. Y eso es algo que se encuentra en la clínica, ya sea, por ejemplo, el rechazo inconsciente de la maternidad, o sea, no que una mujer diga yo no quiero ser madre, sino un rechazo que se da sin que ella se dé cuenta, cuando sin una razón aparente, una mujer que dice que quiere ser madre resulta que no logra quedar embarazada y la ciencia tampoco lo logra, porque a veces la ciencia tampoco lo logra sin que encuentren un motivo. O, algo más habitual, no logra decidirse por un hombre como genitor. O sea, no logra dar con uno que diga con este voy a tener un hijo. Pero también cuando clara y conscientemente la maternidad se le representa a una mujer como un atentado a su cuerpo.
como algo que en cierto modo vendría a redoblar cierta marca en menos que ya tiene en comparación con los hombres por ser mujer. En cierto modo sería algo del orden que no solo tenemos menos que los hombres, sino que además el embarazo nos deforma, los hijos nos limitan la vida, tenemos que renunciar a muchas cosas. El otro día me contaban, un inciso, en un congreso médico había una médica que acababa de tener un bebé y que estaba totalmente sobrepasada del bebé y el congreso, y de repente un colega de ella hacía una exposición y ella no había podido preparar nada, ¿vale? Y en el turno de preguntas venía a cuento del tema, ella dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Y fue levantando la voz y dijo, porque un embarazo es un tsunami para el suelo pélvico. Lo pudo situar en el cuerpo, pero en realidad estaba diciendo que eso de la maternidad le había producido un tsunami en su vida, no solamente en el suelo pélvico. A todo esto hay que añadir además una cuestión fundamental, que es el estrago materno, o sea, la relación de cada mujer con su propia madre. Que eso, aunque parezca que no tiene mucha importancia, bueno, afecta todo el abordaje que cada mujer, toda mujer, hace de su propia maternidad. Ya sea en el intento de superar a su madre, yo voy a ser la buena madre, yo voy a ser mejor, y corregir los errores, ya sea en el intento de darle finalmente a la madre lo que le falta, el hijo, o ya sea en la lluvia, porque verdaderamente es una lluvia de afectos, contradicciones, peleas, etcétera, respecto a todo lo que esa otra madre, que no es ella misma, puede decir, proponer o poner en duda respecto a la maternidad de cada mujer. O sea, ¿qué opina la madre de ella como madre? Querría subrayar dos cosas para acabar. Me quedan 10 minutos, 5, poco menos. Una es que me parece muy importante ir de la idea del instinto maternal a la idea del amor maternal. Porque el deseo de maternidad no es una condición biológica en las mujeres. No hay ningún instinto natural. No hay un saber en el organismo de las mujeres que guiaría al respecto. Por tanto, es perfectamente posible ser orgánicamente hembra sin verse invadida por el deseo de tener hijos. Hay mujeres que nunca desean tener un hijo y siguen siendo mujeres, no pasa nada. Y en consecuencia, no hay ese instinto maternal, pero en consecuencia tampoco hay ninguna adecuación natural y directa entre las demandas que va a hacer el niño y las respuestas que la madre dará. O sea, cuando un niño llora, no siempre las madres saben qué hacer. Incluso a veces querrían darlo en adopción, por un rato. Si para hacer de hombre o de mujer hay que aprenderlo todo del otro, es el otro que nos tiene que enseñar, para hacer de madre sucede exactamente lo mismo. Solo que ese otro es sorprendente porque se encarna particularmente en el hijo mismo. O sea, que más allá de blogs y de saberes familiares o de mamás influencers que hacen, ¿cómo se llama? ¿Post? No, que hacen explicaciones sobre cómo hay que hacer de madre, cada madre aprende a hacer de madre con el hijo. Aprende a ser madre de ese hijo y no de otro. Y si tiene otro, habrá de aprender a ser otra madre distinta. El encuentro con el hijo, para iniciar ese aprendizaje, no tiene ninguna norma. O sea, por más que se aclame la maternidad como una experiencia de alegría y completud y ahora está todo maravilloso, lo que verificamos en los divanes es que no hay norma alguna para ese encuentro madre-hijo. Es un encuentro con múltiples facetas que dependen de cuestiones muchas veces contingentes que topan con la mujer y con su cuerpo. El encaje madre-hijo no es perfecto nunca, en el mejor de los casos,
porque si encajan perfectamente y ya no se pueden separar, está muy mal la cosa. Aparecen dificultades, aparecen angustias, desconocimientos, tristezas, que por más que sean lógicas, no siempre son recibidas por la misma mujer, que puede además no sentirse con derecho a sufrir de su maternidad, porque como es un ideal ser madre hay que estar feliz, pero resulta que uno no está siendo todo lo feliz que se dice que debería ser. Bueno, y entonces resulta que esa misma suplencia que yo decía que utilizamos para encontrar el partener, que sería para el goce sexual, es también la misma suplencia que se va a necesitar en la pareja madre-hijo. En este caso, el amor maternal que es el que se dice a sí misma, me hace falta, le necesito. Él me hace falta, le necesito. La otra cuestión es cómo pasar de lo que sería un cuerpo que está teniendo una experiencia, dijéramos, de goce particular durante el embarazo, a encarnar el significante madre. No es lo mismo una mujer embarazada que una madre. Son cosas distintas. Cada mujer tiene que inventar cómo encarnar la palabra madre, cómo ocuparla, cómo adueñársela, qué tipo de madre va a ser, qué tipo de madre se va a permitir ser en función de lo que ella es. Se trata de construir las propias respuestas a las exigencias que tiene el cuerpo a cuerpo con el niño, o a veces adoptar o tratar de adoptar la que distintos discursos le ponen a mano. Y ahora hay miles, porque ahora como todo tiene nombre en esta época, ahora, por ejemplo, hay un día que se llama la noche de las vacas locas, que yo dije, ¡uy, qué horror! Pero tiene que ver con que no sé si al cuarto día o al quinto día les dicen que el niño, y que es normal porque es la noche de las vacas locas. Y dices, bueno, pero es verdad que eso calma a algunas mujeres, porque el niño llora y dice, es que es la noche de las vacas locas. Pero no todas se calman con esa idea. Cada uno recurre a ciertos discursos y adopta lo que le dice su madre, lo que le dice la influencer, lo que dice Internet, pero bueno. La cuestión es que el tiempo del embarazo es un tiempo que está cargado de expectativas, de ideas, de lo que una será como madre, pero es también un periodo en el que se produce un goce del cuerpo que es totalmente particular, porque, y además es totalmente exclusivo de las mujeres, los hombres no lo conocen, es un cuerpo otro que crece dentro del propio cuerpo. La pulsación de otra vida en el interior de uno mismo, en dependencias radicales, ¿verdad?, con las funciones vitales, pero al mismo tiempo dando signos de su ritmo distinto, ¿no?, de sus movimientos independientes, los movimientos, los corazones que se oyen distintos. Bueno, más tarde viene el trabajo de parto, los avatares de la separación de los dos cuerpos, que no se acaban con la separación real de los dos cuerpos, se requiere algún tiempo más, y después los reencuentros y desencuentros con ese que fue parte de uno en el amamantamiento, en el encuentro del cuerpo a cuerpo, en fin, todo ese largo proceso requiere realmente de una importantísima mediación simbólica para que pueda ser registrado subjetivamente. En primer lugar, por la madre. O sea, que un cuerpo crezca dentro de uno, si uno no está con lo simbólico un poco en orden, puede ser un alien. Hay que estar un poco armado y también hay que estar un poco armado para el momento de la separación real de los dos cuerpos, la experiencia de separación del parto. Porque en ese momento se produce al mismo tiempo la pérdida de ese goce que hubo durante 9 meses, pero en el niño es el objeto que viene como recuperación, como resto de ese goce que se había tenido y que queda ahí encarnando el resto de eso que fue. La experiencia del parto es una experiencia real de la sustancia corporal y produce vivencias
muy variadas en las mujeres. Algunas incluso para las que la mujer puede no encontrar cómo decirlas. Por eso, de nuevo, el lenguaje nos es precioso, porque nos ayuda a vestir la existencia real del nuevo niño con palabras. Se pone ya el discurso a cubrir algo de ese real recién llegado para empezar a humanizarlo. Bueno, a ver qué podemos discutir ahora.